abierta. Ok. Exactamente pasa lo mismo con los pacientes de trauma cuando nos toca atenderlos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, que nos dedicamos al área prehospitalaria, hemos atendido en alguna ocasión a un paciente politraumatizado. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa en la que estamos de acuerdo es que somos muy protocolarios. O sea, estamos muy centrados en los protocolos. Lo único que quiero mencionarles, muchachos, para iniciar la plática, es que la medicina de urgencias o la medicina prehospitalaria actual deja de regirse por protocolos. ¿Ok? Nosotros no nos regimos por protocolos, nos regimos por principios de atención. ¿Sí me voy explicando? Son principios de atención. Tenemos que hacer algo no porque el protocolo lo indique, sino porque el paciente lo necesita. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar de una vez con esto. La intención de esta plática es evitar el fenómeno, pero si se veía bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase en las áreas de urgencias, en las ambulancias, y luego tienen el paciente prensado y de repente lo liberan y, pero si estaba bien? O tienen un paciente que está crítico, pero estable, y de repente cayó en paro y dicen, pero si se veía bien. O sea, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, pues lo que le pasó es que simple y sencillamente no hicimos las cosas como tendríamos que haberlas hecho. Y esto es a lo que queremos llegar. ¿De qué vamos a hablar? De reanimación, de control de daño. ¿Alguno de ustedes ha escuchado este término anteriormente? Reanimación de control de daños. La reanimación de control de daños, como tal, es una fase antes a lo que es la cirugía de control de daños. Esto se hace a nivel hospitalario y es para disminuir o para atender el sangrado interno de algunos pacientes y evitar la contaminación de algunas lesiones. Pero en el medio prehospitalario podemos iniciar con la reanimación de control de daños. ¿Ya que va encaminado esto? ¿Y qué es reanimación y qué es control de daños? El control de daños es un concepto naval militar. Y de ahí tenemos que ver, de ahí parte todo, de los conceptos militares, que es la capacidad de mantener al barco a flote para completar la misión. Prácticamente vamos a hacer lo mismo, pero con el paciente. Vamos a mantenerlo a flote para completar nuestra misión. Y nuestra misión es llevar a ese paciente vivo al hospital y en mejores condiciones de como lo encontramos. Esta es nuestra función. O sea, nuestra función no nada más es llegar y meterle líquido y empaquetármelo y llevármelo. No. Es hacerlo de forma correcta, eficiente. Muy bien. Surge en 1976 por Lucas, reforzado en 79, muy bien, por el maestro Feliciano, y acreditado y aceptado en el campo de trauma desde 1993. Entonces esto no es nuevo, O sea, no nació el día de ayer, ni el Gastelum Medical Center se lo sacó de la manga, ni nada de eso, ¿ok? Esto ya está bien establecido y bien escrito. Entonces, como decíamos, hay equipos de control de daños que están hechos precisamente para que el buque no se hunda. Muy bien, o sea, llegan, inmediatamente atienden el buque, lo llevan a un lugar donde se pueda reparar y después sigue combatiendo el buque. Pues lo mismo va a pasar con el paciente. Nuestra función va a ser llevar al paciente a un hospital. ¿Y a qué hospital lo vamos a llevar? Normalmente decimos al más cercano. Muy bien, y esto no es cierto. Debe ser el hospital más adecuado. Y esto hace una gran diferencia. Al más cercano sí, pero también que sea el más adecuado. De nada me sirve llevarlo a mí al centro de salud, que es un hospitalito, si no le van a hacer nada. Nada más por respetar el famoso orden de la hora dorada, ¿no? Que ya está comprobado que más que un lapso de tiempo, ¿no? Es un principio de hacerlo rápido y hacerlo bien. ¿Sale? ¿Vale? ¿Qué es la reanimación de control de daños? Bueno, en Estados Unidos es una estrategia proactiva de tratamiento precoz que se enfoca en la tríada letal del trauma para una revisión rápida de la acidosis, prevención de la hipotermia y la coagulopatía, a la admisión de un hospital de combate. Insistimos, todo esto empezó en la guerra. ¿La guerra tendrá cosas buenas? ¿Qué creen? ¿La guerra tiene cosas buenas? Sí, ¿verdad? La guerra tiene cosas buenas como todo en la vida. Y las cosas buenas que tiene la guerra es la medicina que nos deja. Todos los avances médicos, en la actualidad, la mayoría, si no es que todos vienen del conflicto.
En el Reino Unido es un acceso sistemático a un trauma grave, combinando el control de la hemorragia catastrófica con el paradigma de la vía aérea, la ventilación y la circulación, con una serie de técnicas clínicas, desde el lugar del hecho hasta el tratamiento definitivo, en orden de minimizar la pérdida sanguínea, maximizar la oxigenación tisular y optimizar los resultados. Eso es lo que queremos lograr. Tenemos entendido que la principal causa de muerte a nivel mundial es el trauma. Muy bien. La tercera causa de muerte en países desarrollados y es la primera causa de muerte en menores de 35 años en Estados Unidos. Y la muerte por trauma se divide en tres. Tenemos tres tipos de pacientes. Los que se van a morir, aunque le hagas lo que le hagas. O sea, le hagas lo que le hagas, el paciente se va a morir. Muy bien. Que son rupturas de grandes vasos y lesión medular o lesión encefálica severa. El segundo sucede en las primeras horas y es el 30% de la muerte, que son hemorragias y lesiones del sistema nervioso central. Y es donde aplica la famosa hora dorada. Y son estos los pacientes que se van a morir si no le haces nada. O sea, si no haces nada por esos pacientes, entonces se van a morir. Muy bien. Y tenemos los otros, que son los terceros. Primer día de semana, más tarde. O sea, prácticamente no se van a morir en ese momento. Son pacientes, en estos, son aquellos en los que decimos, lo salvé. No, no lo salvaste, simple y sencillamente no se iba a morir. O sea, no te sientas el mejor de los paramédicos. ¿Okay? Simple y sencillamente no le tocaba morir. Así de sencillo. Estaba en el tercer pico. Y estos de aquí cuando se nos mueren, o cuando llega a suceder algo porque no atendimos la hemorragia de forma correcta o algo así, ¿qué decimos? No, pues ya le tocaba. Okay. Si fue por error de nosotros, entonces es culpa del paciente. Muy bien, pero si se salva, pues entonces nosotros lo salvamos. No, entonces no debemos de dejar de pensar esto. Reanimación agresiva con líquidos, esto lo hacemos en todo paciente con hemorragia. Siempre que tenemos un paciente con hemorragias, ¿qué hacíamos? Le aplicamos 2 vías, cortas y gruesas, y hasta nombre tenía la técnica. ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llama? Chorroclisis, ¿no? Métele a chorroclisis, y ahí va. ¿Pero qué significa esto? Desde los años 20, el cirujano Cannon decía, cualquier intento de subir la presión antes de que el cirujano haya corregido el sangrado activo llevará a que la sangre siga perdiéndose, punto. De nada sirve que le siga metiendo líquido si le va a estar saliendo la sangre por otro lado. Muy bien. Y la evidencia animal nos dice que en múltiples modelos animales, dice que si se reanima con fluidos, teniendo como meta la presión arterial normal, pues hay mayor mortalidad. Obviamente en pacientes que tienen sangrado activo todavía, en pacientes que aún no se controla la hemorragia. Y esto sucede normalmente en hemorragias internas. Muy bien, no nada más en hemorragias externas, que también suena chistoso, pero también hay muchos pacientes que se nos mueren por hemorragias externas, porque no sabemos controlar una hemorragia. Y al rato, ¿qué pasa? Estamos subiendo fotos al Facebook diciendo, mi oficina, y la ambulancia toda llena de sangre, ¿no? Esta es mi oficina, súbete, ven a ver lo que hago. O sea, en vez de decir, no, pues qué maleta soy, no supe parar la hemorragia. O sea, en vez de sentirse avergonzados, se sienten orgullosos, ¿no? Es como contradictorio. ¿Y qué motiva los cambios? Ya dijimos, viene de la experiencia acumulada en conflictos armados durante la última década, donde la estrategia de actuación son evaluadas y posteriormente trasladadas al ámbito civil. Prácticamente las letras estas están escritas con sangre. O sea, esto que estamos hablando está escrito con sangre, no creas que se hizo nada más así. Muy bien. ¿Y qué es la triada letal en trauma? ¿Quién ha escuchado hablar de la triada letal en el trauma? Lo primero es, o en la punta del iceberg tenemos la hipotermia. ¿Y quién nos conlleva la hipotermia? ¿Quién produce la hipotermia? La pérdida de sangre. La pérdida de líquidos, muy bien. Bueno, pero aparte de la pérdida de líquidos, yo le creo hipotermia al paciente. ¿Creen que yo le pueda crear hipotermia al paciente? ¿Cómo? Bueno, quitándole la ropa, ¿no? Ya hablamos de que tenemos que quitar tanta ropa nada más como sea necesario. Y si quitamos ropa hay que volver a cubrir otra vez, que esa es parte de la famosísima E, de la evaluación inicial. A, B, C, D, E. Y en la E está exponer y controlar la temperatura. ¿Vamos bien? Pues también omitiendo lo que es el control o mantener al paciente caliente. Muy bien. Simple y sencillamente, pues me ha tocado y lo he hecho. Hemos hecho omisión porque no creemos que o en ese momento no se nos viene a la cabeza que hay que cuidar la temperatura del paciente por dicho mecanismo de lesión o porque la lesión no se nos hace tan copiosa. Tan grave, ¿no? Muy bien, tenemos una. Ahora, hay que recordar que lo que le da la temperatura al cuerpo realmente es la sangre. Si el paciente pierde sangre, por ende, pierde temperatura. Y si a esto le aumento
que le voy a poner líquidos fríos, pues ¿qué va a pasar? Le voy a bajar aún más la temperatura. Y si a esto aún le aumento, que estoy en la ciudad de Hermosillo, en donde normalmente estoy a 45 grados centígrados y el paramédico está sudando, ¿qué hace el paramédico? Súbele al aire, ¿no? Súbele al aire. Entonces, ¿qué pasa? El módulo de atención está frío para el paciente, pero para ti está cómodo. Esto tenemos que entender, lo que sea cómodo para ti no es lo adecuado para el paciente. Esto también tiene que quedar muy claro. La cabina de atención debe ser climatizada, debe estar a una temperatura adecuada para el paciente. No importa que vaya sudando, porque de por sí sudamos, ¿no? Todo paciente crítico, traumatizado, nos produce estrés coronario, ¿ok? Aún cuando estamos entrenados, nos produce estrés coronario, estamos agitados, estamos estresados, y sudamos, y sudamos, y sudamos, y sudamos, y sube el aire, y el paciente temblando. Y de repente, cuando deja de temblar, dices, ¿ya se calentó? Y no, resulta que salió peor, perdió la capacidad para temblar. Muy bien, entonces ya veamos aquí la hipotermia. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puede causar hipotermia? La fisiología del transporte, sobre todo cuando hablamos de transporte aeromédico, ¿no? El de ayer hablábamos de evacuaciones aeromédicas y la zona de aterrizaje, todo. Arriba, entre más altitud, pues menos temperatura, ¿no? Entonces también es importante cuidar la temperatura de esos pacientes. Después tenemos la famosa coagulopatía. ¿Y qué es la coagulopatía? Simple y sencillamente, y en resumidas cuentas, es la pérdida de la capacidad para coagular la sangre. Muy bien. Y nosotros podemos empeorar esto. Podemos empeorar la coagulopatía del paciente. O sea, podemos hacer de una coagulopatía más o menos buena una coagulopatía muy mala. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Pues igual, metiendo líquidos. ¿Qué hacemos con la sangre? La convertimos en Kool-Aid, ¿sí o no? Métele líquido, y la sangre la convertimos en Kool-Aid. Y las poquitas plaquetas que tenía, valió. ¿Por qué? Porque causé hemodilución. Entonces ya causé coagulopatía. Esto sin contar que también la hipotermia causa coagulopatía. Y la acidosis. ¿Y qué nos produce la acidosis? Pues el hecho de que yo le meta muchos líquidos a mi paciente, por ejemplo fisiológicas o algo por el estilo, pues el paciente va a volverse acidótico, ¿no? Que esté hiperglicémico o hipóxico. Esto ahora, en vez de llamarse triada letal en trauma, se llama una pentada letal en trauma. ¿Por qué? Porque ya no nada más tenemos la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, sino también le aumentamos la hipoxia y la hiperglicemia. ¿Por qué? Porque la hiperglicemia me va a causar una acidosis también. Entonces es importante mantener y cuidar la glicemia capilar en un paciente traumatizado. Puntos claves. Lo primero en el trauma es identificar el estado de choque. Y el paciente de trauma normalmente sufre estado de choque hipovolémico, ¿no? El control atómico de la hemorragia, si no, nada vale la pena. Y esto nos tiene que quedar muy claro. De nada nos sirve meterle líquidos, meterle oxígeno a altos flujos y meterle no sé qué tantas cosas si no controlamos la hemorragia. Porque de nada me sirve tener la sangre bien oxigenada si se va a estar tirando por otro lado. Muy bien. Para la víctima del trauma, el tiempo representa su peor enemigo. Ahora bien, tenemos dos fases y tenemos dos tipos de atención. Muchos de ustedes han escuchado hablar del famosísimo cargar y llevar. Muy bien. Y muchos pensamos que cargar y llevar es subirlo y pisarle. Muy bien. Y no, realmente cargar y llevar es una estrategia de la reanimación de control de daños. Muy bien, vamos a llegar a ver por qué. Bueno, la primera etapa de la reanimación de control de daños es el área prehospitalaria. Ahí empieza todo. De nada me sirve tener un quirófano muy bien equipado con cirujanos de trauma bien perrones. De nada me sirve eso si no pude prevenir la hipotermia del paciente. Si el paciente llega frío y aparte llega acidótico y con coagulopatía bien diluida la sangre, por más que tenga un cirujano muy bueno y que tenga banco de sangre bien lleno, de nada le va a servir a mi paciente. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transporte rápido, oportuno y seguro. Está comprobado, muchachos, que el paramédico, entre más sabe, o el técnico de urgencias médicas, entre más sabe, más pacientes se le mueren. Esto está muy comprobado. ¿Por qué? Porque el técnico básico, ante cualquier duda, traslada. El tumor avanzado, ¿no? Normalmente, como creemos que sabemos mucho, es un dolor abdominal, hay que dejar una gastritis, darle una raditidina y al día siguiente, ¿te acuerdas del que dejaste para el dolor abdominal? Se infartó, brother. Llegué y ya estaba 14, o sea, ya estaba muerto. Tómala, le tomaron el cheque, ¿no? Colgó los tenis.
¿Y esto por qué? Por creer que hacías lo correcto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transporte rápido, oportuno y seguro. Tenemos que darle animación, contención del sangrado visible, transfusión y traslado a la sala de operaciones. Esta es la primera etapa de la reanimación de control de daños, pero el transporte rápido y oportuno es lo principal. Y tenemos que entender que la atención prehospitalaria es muchísimo más que luces y sirenas. El destino del herido está en manos de la persona que coloca el primer vendaje. Eso está en el manual de PHTLS, en la primera página, ahí viene. ¿Ok? Habla sobre la importancia del medio prehospitalario. De nada sirve, insisto, tener un buen equipo de cirugía si no damos la atención adecuada. Al principio, cargar y llevar versus quedarse a atender. ¿Qué pacientes son de cargar y llevar? Bueno, pacientes traumatizados que ocupan un cirujano de forma inmediata o un quirófano de forma rápida. ¿Y qué pacientes son para quedarse y atender? Bueno, pues va a depender. Si tenemos pacientes, por ejemplo, que están en paro cardiorrespiratorio en la calle, pues entonces trabajamos con el paciente ahí sí no tenemos de otra, ¿no? Porque las estadísticas me dicen que si yo lo subo y me lo llevo, voy a tener menos probabilidades de que la reanimación sea exitosa. Entonces tengo que trabajar ahí con él. Muy bien. Pero pacientes de cargar y llevar es todo aquel paciente de trauma severo que nada más se va a controlar allá. ¿Se acuerdan de este paciente o del paramédico este que decía que tenía fractura de abdomen? ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Aquí lo interesante no era la fractura de abdomen. Lo interesante fue cuánto tiempo tuvieron al paciente en la escena. Aproximadamente 40 minutos, dicen los reportes, 35, 40 minutos en la escena, con toracotomía de los dos lados, ¿no? Y drenaje pleural y no sé qué tantas cosas le hicieron ahí. Dicen, ¿por qué mejor no subiste tu ambulancia y te lo llevaste? Entonces lo que más criticaban los paramédicos que saben era eso, que decían, ¿por qué tanto tiempo en la escena? Si es un paciente de trauma, ocupa un quirófano, ocupa estar allá, no aquí en el piso. No era, entonces lo peor de eso no fue la fractura del abdomen, ¿no? Ni la herida de 30 centímetros de profundidad. Muy bien. Y vamos a empezar con dos estrategias. La primera se llama reanimación hipotensiva. ¿Qué es la reanimación hipotensiva o reanimación diferida? Bueno, son las actuales consideraciones que implican limitar o retardar la reanimación con líquidos endovenosos preoperatorios en aquellos pacientes con sangrados no controlados, aun si están hipoperfundidos, manteniendo la presión menor a lo normal, hasta controlar la fuente de sangrado. Vaya, si tú tienes un paciente que sospechas que tiene una lesión intraabdominal, que está sangrando o intratorácica, lo mejor es no llevar la tensión arterial a los valores normales. Muy bien, lo mejor es mantener al paciente ligeramente hipotenso. ¿A cuánto? Entre 80 y 90 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica. ¿Para qué? Pues bueno, simple y sencillamente disminuye el flujo o la circulación de la sangre y alcanza a coagular un poco más rápido y alcanza a detener un poco más rápido la hemorragia. A diferencia de que si yo le meto líquidos. Si yo le meto líquidos, ¿qué pasa con el paciente? ¿O qué efectos tiene mi paciente? Pues primero, voy a elevar la tensión arterial. Si elevo la tensión arterial, obviamente aumento el nivel del sangrado y aparte causo coagulopatía y causo hipotermia. ¿Ok? Esto es lo importante de esto. Y a veces mucha gente piensa que esto es algo que ya todos lo debemos de saber, pero no. ¿Ok? Dentro de mi experiencia, yo trabajo en el Hospital General del Estado, en Hermosillo, y muchos pacientes que me llegan así, sobre todo los de trauma, a 2 vías, a chorro, y dices, ¿pero por qué? Porque así lo marca el protocolo. Entonces, el protocolo no es una respuesta correcta. Muy bien. El hecho de que me digan, es que el protocolo lo dice, no es una respuesta efectiva. Muy bien. Los beneficios teóricos de esta estrategia consideran en mantener una presión óptima o subóptima de los tejidos con el fin de evitar la disrupción del coágulo, minimizar la hipotermia y la dilución de factores de la coagulación y las pérdidas sanguíneas por focos no controlados, sobre todo por hemorragias internas. Contraindicaciones, bueno, como todo en la medicina actual, pues tiene sus contraindicaciones en la reanimación hipotensiva. No todo paciente puede ser candidato a reanimación hipotensiva. ¿Como cuáles no? Bueno, los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, entonces ahí sí no podemos saber si realmente está hipertenso o hipotenso, entonces mejor no le metemos. No aplicamos principios de reanimación hipotensiva. Pacientes con reserva cardiovascular disminuida, normalmente usamos pacientes mayores a 65 años, no aplica también la hipotensión. En pacientes con enfermedad cerebrovascular, como estenosis de la arteria carótida y neuropatías, y sobre todo, y es muy importante, en pacientes con traumatismo craneoencefálicos, aún en lesiones penetrantes o lesiones de la médula espinal. ¿Por qué no? Porque ahí sí lo que tenemos que evitar es la lesión cerebral secundaria.
Y lo que ocupamos es mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. Y para que la presión de perfusión cerebral sea adecuada, tiene que mantenerse por arriba de 90 milímetros de mercurio, ¿ok? De la tensión arterial sistólica. Esto significa que entonces en ellos no va a aplicar, porque si no vamos a tener un paciente que no va a tener hemorragias, pero va a estar muerto, porque no tiene una presión de perfusión cerebral adecuada. ¿Sí me explico? Entonces vamos a darle prioridad. Entonces, en pacientes con traumatismo electroencefálico está contraindicada la reanimación hipotensiva. ¿Y qué es la reanimación hemostática? Tenemos otro tipo de reanimación, pues el empleo de componentes sanguíneos. Entonces ahí ya aplican los componentes sanguíneos en la fase de reanimación. Previene la dilución de factores de la coagulación y aquí usamos ya plaquetas, crioprecipitados para tratar la coagulopatía. Pero eso es a nivel hospitalario. ¿Podemos hacerlo a nivel hospitalario? Pues en México todavía no. Hay países como Estados Unidos y el Reino Unido que ya están usando sangre, usan algunos otros hemoderivados que pueden ayudar, ¿no?, al paciente. Ultrasonografía en trauma. ¿Alguno de ustedes ha llevado un curso de ultrasonido? ¿Qué tan útil es el ultrasonido en el trauma prehospitalario? Bueno, a métodos diagnósticos tradicionales se han añadido otros, como el FAST. Muy bien, o el ataque de Nicolai, la angiografía digital, que facilita no solo la localización, sino la extensión y alcance de las lesiones para una mejor aproximación quirúrgica. ¿Cuál es el mejor indicador? ¿Y qué nos dice que el paciente puede tener una hemorragia interna? Se llama taquicardia. Muy bien, datos de choque. Paciente frío y taquicárdico está en choque hasta demostrar lo contrario. Pero si este paciente, por ejemplo, es un paciente que toma betabloqueadores de los canales de calcio, ¿no?, que toma un betabloqueador, ¿este paciente crees que va a tener taquicardia? O sea, ¿crees que va a tener taquicardia ese paciente? Pues no, ¿verdad? Porque eso toma medicamentos para que no tenga taquicardia. Ese es el efecto del medicamento. Entonces, si toma estos medicamentos, nunca va a tener taquicardia, por más chocado que esté. ¿Sí me voy explicando? Entonces no vas a darte cuenta fisiológicamente que el paciente está en choque. Entonces, para que esto pase, pues podemos usar ultrasonido. Muy bien. En particular, si la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía, la hipoxia y la hiperglicemia están presentes, es poco probable que el control quirúrgico de sangrado por sí solo tenga ICSI. O sea, queda claro, el más importante, la atención más importante que va a recibir el paciente críticamente traumatizado va a ser la de nosotros, la del medio prehospitalario. O sea, esto es lo que realmente va a marcar la diferencia entre los buenos resultados y los malos resultados del paciente. Y vamos a ver cómo vamos a atender a nuestro paciente entonces. Pues vamos a atender con el famosísimo método March. El March es donde significa M para atender primero las hemorragias masivas, porque entonces ¿qué atendemos primero? Si tenemos un paciente con problemas de la vía aérea y problemas de la ventilación, pues, y problemas de hemorragia, pues ¿qué atendemos primero? Pues obviamente la hemorragia, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque de nada me sirve que esté ventilando y respirando de forma correcta, llenándose de oxígeno su sangre, si la va a estar tirando. ¿Ok? Entonces, atendemos primero hemorragias masivas. Métodos de contención de hemorragia. Ahorita los vamos a ver, pero tienen que saber que nada más existen dos métodos de contención de hemorragias. Muy bien. Presión directa, bien directa, eso tiene que quedar muy claro. Y torniquete. Nada más dos. Manejo de la vía aérea de forma correcta. Manejo de la ventilación, que no es lo mismo una que la otra. Muy bien. Manejo de la circulación y el estado de choque. Problemas con hipotermia y de trauma craneoencefálico, y después todo lo demás que tú quieras. Lesiones que comprometan la extremidad o la funcionalidad. Pero aquí me interesa que por esto sí se puede morir cualquier paciente. ¿Ok? Entonces, este va a ser el método. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues ya dijimos, ¿no? Ya hay prácticamente una plática exclusivamente de hemorragias. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No se vale que nada más lleguemos y coloquemos el paquete de gasas encima de la herida. Muy bien, en lesiones en extremidades es importante meter directamente la gasa dentro de la herida. Esto se llama empaque de la herida. Y eso tiene que quedar muy claro, sobre todo en heridas de la unión. Muy bien, esto no. ¿Por qué no? Porque no haces presión a nada, no estás haciendo presión directa con nada. Entonces lo que haces es que tus gasas se empapan de sangre. ¿Y qué te dicen los libros? ¿O qué te dice la gente que da cursos de primeros auxilios y demás? Si se llena de gas, si se llena de sangre, pon otro puño encima, pero el primero nunca lo quites. Y así sigue, y ahí tienes un alterón de gasas, ¿no?
Pero si significa que si el primer paquete de gases se empapa es porque no estás haciendo correctamente la presión. Muy bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Si ves que los paquetes se empapan de sangre, entonces si no hay coágulos todavía formados, retiramos el primer paquete y colocamos otro de forma correcta. Es válido. ¿Sale y vale? Ahí sí, si el coágulo no está formado todavía, podemos retirar y colocarlo directamente adentro. Mándenme. Sobre la arteria. Ah, ok, presión indirecta. Ok, esto antes le llamamos puntos de presión. Muy bien, esto, como sigo insistiendo, no sigue siendo válido para lesiones que no sean de importancia. Ok, pero para atención del paciente grave, si tú ves que la hemorragia, por ejemplo, es severa, no pierdas tiempo. Lo que mata a muchos pacientes era que teníamos muchos métodos de contención de hemorragia. ¿Cuántos teníamos? Presión directa, presión indirecta, elevación de la extremidad, crioterapia, puntos de presión y como último recurso nos dejaban el famoso torniquete, ¿no? Como último recurso. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues queríamos seguir el protocolo, ¿no? Y hacíamos primero presión directa, no funcionaba, le elevamos la extremidad, no funcionaba, le poníamos puntos de presión, no funcionaba, le poníamos hielito. Y cuando llegábamos a usar el torniquete, el paciente ya estaba bien chocado. Muy bien. Entonces las guías de reanimación actual me dicen, no pierdas tiempo, compadre. Si ves que la hemorragia es profusa, desde un principio, si sangra en forma de hemorragia arterial, muy bien, desde el principio ya se ganó su torniquete. Desde ahí ya se ganó su torniquete. Muy bien, ya después harán lo que tengan que hacer. Muy bien, entonces lo recomendado es para pacientes que sean de trauma grave en extremidades, no hacer puntos de presión. Muy bien, o sea, presión directa y si no funciona inmediatamente, el torniquete. ¿Okay? O si ves que la hemorragia es arterial, desde un principio le ponemos su torniquete. Muy bien, entonces aquí estamos, empaquetamiento de la herida. ¿Cuáles son? Aquí tenemos un torniquete abdominal y aquí tenemos diferentes tipos de torniquetes que son los recomendados por el Colegio Americano de Cirujanos, tipo CAT, ¿no? Torniquete tipo CAT, azul para prácticas, amarillo para naranja para el prehospital y negro para cuestiones operativas tácticas militares. ¿Cuáles son los errores en los torniquetes? ¿Por qué se mueren los pacientes? Bueno, ¿por qué? Porque no lo usamos cuando debemos usarlos. ¿Y cuál sería una indicación adecuada para un torniquete? Por ejemplo, si tú tienes a un paciente con una lesión en la vía aérea importante y otra lesión en la pierna que está sangrando, aunque no sangre mucho, si estás tú solo, desde ahí le pones tu torniquete y después te vienes a atender la vía aérea y después te regresas a atender la hemorragia. ¿Sí me voy explicando? Esto es darle rapidez a la atención. Después, usarlo en una hemorragia mínima, pues tampoco te vas a pasar de lanza, ¿no? Si tiene una heridita que se puede aliviar con una estampita ahí de la Hello Kitty, pues mejor le pones la estampita, ¿no? Y te dejas de cosas en vez de ponerle el torniquete. Ponerlo demasiado próximo a la herida, eso también es un error muy común, porque no aprietan demasiado. Retirarlo cuando la víctima esté en choque o cuando el tiempo de traslado es corto. No apretarlo lo suficiente. Aquí lo importante es, ¿hasta cuándo vamos a dejar de apretar el torniquete? Hasta que la herida deje de sangrar. Hasta que deje de sangrar. Muy bien. Otro, aplicar demasiado para aplicarlo o esperar demasiado para aplicarlo. Otro error, no utilizar un segundo torniquete si es necesario. Nos dicen las guías que si el paciente tiene un torniquete y aún así sigue sangrando, puedes colocar otro por encima. Muy bien. Soltar periódicamente, los torniquetes no se aflojan. ¿Sale y vale? El torniquete una vez apretado, no hay necesidad de aflojarlo cada 5 minutos, cada 10 minutos como teníamos pensado. ¿Por qué no? Bueno, porque simple y sencillamente la sangre deja de circular. Y al momento de dejar de circular se empiezan a formar trombitos. Y cuando tú sueltas, esos trombitos se van a la circulación. Y hay riesgo de causar evento vascular cerebral, tromboembolia pulmonar y infarto agudo del miocardio. Entonces es importante no estar apretando y aflojando. Muy bien. ¿Se apretó? Se apretó. Hasta ahí lo vas a quitar, pues entonces lo vas a quitar. Te dicen, te recomiendan los comités de trauma que tú lo puedes retirar si no han pasado más de 4 horas de haberlo aplicado. No, tiene que ser de forma sistemática y despacio. Muy bien. Otra de las ventajas que podremos usar en el medio prehospitalario es el ácido trenaxémico. Este ya se ha usado desde hace mucho tiempo, pero gracias a este estudio que es el CRASH 2. El CRASH 2 es uno de los mejores estudios que se han hecho prácticamente en el país. Bueno, no en el país, sino a nivel mundial. Se ganó un premio, ¿no?, por el mejor estudio. Salva muchísimas vidas. El ácido trenaxémico dentro de las primeras 8 horas del trauma, objetivando una reducción significativa de la mortalidad global y la mortalidad por hemorragia masiva respecto al placebo. O sea que es muy funcional. Este sí funciona.
y el uso precoz del ácido es recomendado por las guías de manejo de los pacientes traumatizados, sugiriéndose la administración durante la atención prehospitalaria. O sea, ya desde el prehospital, si lo tenemos disponible, podemos usar. ¿Cuánto? Bueno, aquí nos dice 1 gramo en los primeros 10 minutos y después 1 gramo en las próximas 8 horas, ¿no? Para infusionar y lo dejamos manteniéndose, ¿okay? Para que se mantenga. Atención de la vía aérea, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues las rutas anaeróbicas generan mayor cantidad de lactato y disminución del pH. Esto significa que si tú no manejas la vía aérea correcta del paciente o correctamente del paciente, mi paciente va a crear una acidosis. Y esto es una de las, ¿se acuerdan de la tarea letal en trauma? Pues prácticamente eso está llevando al paciente a morir mucho más rápido. Debemos evitar la hipoxia. ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿Y cómo se debe manejar? Pues basado en nuestro nivel de entrenamiento y en las condiciones del paciente. No quieren intubar a todo el mundo, ¿no? Entonces debemos de hacerlo basado en nuestro nivel de entrenamiento y en las condiciones del paciente, hacerle lo que el paciente requiera. Muy bien, nada más. Y empezando siempre de lo menos a lo más. A veces no hay necesidad ni de intubar, ¿no? Como que manejes bien la vía aérea, ya le hiciste. Método manual y ya quedamos. Ventilación, debemos de identificar y tratar lesiones relacionadas con la ventilación que comprometan la vida o que pongan en riesgo la oxigenación adecuada del paciente traumatizado. ¿Cuándo vamos a realizar descompresión de tórax? Pues solamente en caso necesario. Y lo hacemos en pacientes con famosísimo neumotórax a tensión. ¿Sale, vale? Aquí nos dicen las nuevas guías o las guías operacionales que si tienes un paciente con lesión penetrante en tórax, con dificultad ventilatoria progresiva, vaya, que poco a poco va empeorando su dificultad ventilatoria, desde ahí ya se ganó su descompresión torácica. Hacemos un sello en sus 4 lados y descomprimimos el pecho. Muy bien, déjate de cosas. Y aquí vamos a ver, ligeramente, bueno, dice que no. Aquí vamos a ver un poquito sobre las guías NICE. ¿Han leído las guías NICE sobre atención al trauma? ¿No? Son bien NICE las guías. Muy bien, pues las guías dicen que la toracotomía de urgencias es mucho mejor que la descompresión torácica de urgencia. Obviamente es a nivel hospitalario. Muy bien, que utilizar coloides nada más, utilizar cristaloides solamente si no hay presencia de sangre. Si no hay sangre en la escena. Si tiene sangre en el hospital, están contraindicados los cristaloides y tenemos que aplicar inmediatamente sangre. Y entre otras cosas que vienen aquí referente a las guías. Uso del oxígeno en trauma. Híjole, a los que recibieron oxígeno les fue igual o peor a los que no recibieron. Esto sugiere que el oxígeno suplementario no mejora la supervivencia en pacientes traumatizados que no están con dificultad ventilatoria. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado a qué temperatura sale el oxígeno de la fuente? O sea, de su fuente de oxígeno, sobre todo en los hospitales. ¿No? Dicen los que saben que la temperatura a la que sale el oxígeno de la fuente es a 6 grados. O sea, está frío. Entonces eso enfría a los pacientes también. Entonces, le estamos causando hipotermia. Esto sin contar que el oxígeno es un vasoconstrictor. Muy bien. Entonces, si le hacemos metemos un vasoconstrictor, entonces ligeramente también va a elevar la tensión arterial y obviamente también va a elevar el nivel de la hemorragia. Entonces, si el paciente está saturando arriba del 94%, tranquilo, no te preocupes. No hay necesidad de que le metas oxígeno a altos flujos. Circulación y choque. El uso de cristaloides en la reanimación inicial es el estándar de la práctica diaria. El uso de suero salino isotónico a altas dosis puede condicionar una situación de acidosis hiperclorémica. Prácticamente, ¿y qué solución usamos normalmente? Harman, ¿no? O solución fisiológica o cristaloide isotónica al 0.9%. Es lo que normalmente usamos, pero ya sabemos que puede causar, ¿no? Condicionar una situación de acidosis, y es lo que tenemos que evitar. La reanimación con pequeñas dosis de suero salino hipertónico al 7.5% en el choque hemorrágico actúa como eficaz expansor plasmático y presenta un positivo papel inmunomodulador. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que me va a dar la hemodilución? La hemodilución me la va a dar el hecho de que yo le esté metiendo líquido. Sin embargo, si yo le meto nada más 250 mililitros de solución hipertónica al 7.5%, voy a expandir lo que expanden normalmente 2 a 3 litros de solución cristaloide isotónica. O sea, nada más con 250. ¿Esto qué significa? Pues que es mucho mejor, ¿no? Desde este punto de vista, significa que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no ocupa tanto espacio, en primero. ¿Y
que no hay necesidad de meter tanto líquido y no hay tanto riesgo de causar hemodilución, pero también tenemos que tener cuidado, nada más 250. Dado su menor volumen y peso en comparación con otros fluidos, permite un transporte y almacenamiento más sencillo, sobre todo en el ámbito militar y hospitalario. Y otra cosa importante es que tenemos que calentar los líquidos que vamos a meterle a nuestro paciente traumatizado. De preferencia, tienen que estar a ¿cuántos grados? A 39 grados centígrados, me dicen las guías, ¿no? A eso debe mantenerse el líquido. ¿Y cómo podemos calentar el líquido en nuestras ambulancias? ¿Ponerlas dónde? En el cherlón, ¿no? Nos dicen, si tienes una ambulancia y usas el motor, lo pones en el cherlón y ahí se va a ir calentando la solución, ¿no? Y ahí la mantienes calientita. Para cuando llegue el paciente, pues ya sepas cómo atenderlo y qué líquido poner. Muy bien. Los estudios inmunológicos realizados con depósito de fluidos muestran que el Ringer lactato podría inducir menor disfunción inflamatoria e inmunitaria, así como un menor trastorno electrolítico. Muy bien. Pero, ¿qué va a pasar? Pues está contraindicado en pacientes con traumatismo craneoencefálico, porque entonces vamos a elevar más la presión intracraneal y vamos a matar más rápido al paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ponemos Ringer lactato en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Circulación, seguimos con lo mismo, podemos tener plasma y perfluorocarbonados. Esto ya se utiliza en el servicio médico de urgencias y en los servicios médicos aéreos. Ya se está utilizando, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde están usando el plasma ya linfolizado de aquí, ¿no? Lo aplicas a nuestro paciente y podemos usar también algunos perfluorocarbonados que son líquidos que son más afines, ¿okay? Se dice que son equivalentes prácticamente, transportan un poco de oxígeno y demás, te pueden ayudar a mejorar la condición del paciente. En algunas ocasiones dices, pues si el paciente es hipotenso, entonces le voy a meter un vasoconstrictor, ¿no? Entonces elegimos meter vasoconstrictores. Aquí lo que nos dicen las guías es que los estudios realizados en humanos muestran resultados contradictorios e incluso su administración precoz en trauma hay un aumento en la mortalidad. Entonces el hecho de que usen algún vasoconstrictor como medicamentos en el trauma grave en un inicio, pues tampoco no es adecuado. Hipotermia, ya hablamos, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos secundarios de la hipotermia? Pues disminuye el gasto cardíaco, hay aumento de la resistencia sistémica, disminuye la entrega de oxígeno, disminuye el 6% por cada grado centígrado que disminuye la temperatura. Entonces prácticamente es bastante, ¿no? Las plaquetas son más susceptibles a la disminución de la temperatura corporal, con una ausencia de adhesividad a temperaturas inferiores a 30 grados centígrados. Y favorece la acidosis. Entonces una cosa lleva a la otra. Dice que a menor de 34 grados centígrados la mortalidad va a ser de 40% y menor a 32 grados centígrados muy probablemente la mortalidad sea del 100%. Entonces la temperatura es muy importante regularla y tenemos que entender que es mucho más fácil prevenir la hipotermia que tratarla. ¿Bien? Mecanismos de compensación, ¿cuáles son? Pues bueno, en la catabólica tenemos temblor, vascularización cutánea, y por eso lo sentimos frío, y taquicardia, taquipnea y diaforesis. Pero luego, ¿qué pasa? Decíamos, como ejemplo, no lo dejó de temblar el paciente y pensamos que ya la libró. Como dejó de temblar, dice, pues ya la hizo, ya está calientita la unidad, pero no. Resulta que el metabolismo cae dramáticamente y disminuye la capacidad para generar calor. El paciente deja de temblar y hay una afectación multiorgánica. Entonces aquí ven el equipo, ya tenemos nuestras famosísimas sábanas térmicas, ¿no? Siempre las traemos ahí en la ambulancia, brillan muchísimo, son muy bonitas y son muy funcionales también. Es importante entonces cubrir siempre a tu paciente y quitar nada más tanta ropa como sea necesario. Efectos adversos, ya vemos efectos neurológicos, cardiovasculares, tenemos bradicardias por depresión directa, tenemos también a temperaturas menores de 34 grados, hay una disminución de la presión arterial y el gasto cardíaco. Pues vamos a tener un paciente hipotenso prácticamente. Debemos de mantener una tensión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio en pacientes con lesión cerebral traumática. Muy bien. Entonces dijimos que en estos pacientes está contraindicada la hipotensión permisiva, muy bien, o diferida. Y el traslado prolongado con hemorragias controladas y sin riesgo de hemorragia interna, debemos de mantener una tensión arterial de 90 a 100 milímetros de mercurio. Muy bien, traslados prolongados, entonces ahí sí podemos meter líquidos para mantener una tensión arterial de 90 a 100, siempre y cuando la hemorragia ya esté controlada. ¿Sale, vale? Y entender, ahora sí, sigue todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que tú creas que puedas atender, atiéndelo. Lo demás es lo de menos.
lesiones que pongan en riesgo la extremidad o la estética sin comprometer la vida. Lo principal está en prevenir la famosísima tea letal en trauma, que va a ser acidosis, coagulopatía e hipotermia. Métodos de contención de hemorragias, ya hablamos de ellos, nada más tenemos que tener torniquete y presión directa o empaque de la herida. Muy bien. Excelente, muchachos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Todo está muy claro. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias.